no son tan complicados. Bueno, pero bueno, yo os voy a dejar este, ¿vale? Luego, los que penséis que no os conviene, bueno, pues esta parte no la miréis, ¿eh? Pero yo creo que es interesante, ¿eh? La parte esta. Además, luego hay que tener en cuenta que en la mayoría de las carreras del próximo curso, el electromagnetismo es una parte central. O sea que casi, aunque solo fuera por el tema del próximo año, merece la pena preparar el electromagnetismo. Vais a ver mucho electromagnetismo en casi todas las ingenierías. Pero bueno, no os quiero condicionar, hacerlo un poco como vosotros veáis. A ver, os cuento pues esta tarea. ¿Cómo sería? Tengo aquí el enunciado, por eso... realizamos un... A ver, no, aquí es, que me estaba confundiendo el problema. Dice tres hilos conductores rectilíneos muy largos. Muy largo significa que su longitud es muchísimo mayor que su grosor, que su diámetro. Y paralelos se disponen como se muestra en la figura. Entonces, fijaos que aquí lo que hemos visto son, lo que dibujamos son los tres hilos, tal y como aparecen, están separados 10 centímetros, 10 centímetros. Esta distancia la podemos calcular por Pitágoras. Me dicen que por cada uno de los hilos pasa una intensidad de 25 amperios, que es bastante grande. Aunque el sentido de la corriente del C, de este, es opuesto al de los otros dos. Recordad que eso significa... Espera, que tengo por aquí unas pegatinas, creo. A ver, voy a preparar unas pegatinas. Eso es que se repelían, ¿no? Que se repelen. Cuando iban uno en cada dirección, ¿no? O era cuando iban los dos en la misma. Sí, ahora lo vamos a discutir. En un caso se juntan y en otro se repelen. Mirad, para que os acordéis. A ver, ¿se ve? Esto significa que le estamos viendo la cara al vector. Y aquí, oigo, vaya pegatinas más malas. Se me ha despegado. Bueno, a ver si aguanta lo que es un poquito. Y esto sería la parte de atrás del vector. La cara, la parte de atrás del vector. Por lo tanto, en esta geometría, esto de aquí, estaríamos viendo la cabeza del vector, la cara, y este iría en el otro sentido. Vector que representaría la corriente, la dirección de la corriente. Es muy importante porque ya sabéis que la geometría de las líneas del campo magnético que crean cada uno de estos hilos, el sentido va a depender de cómo esté la corriente, si hacia afuera o hacia adentro. Por lo tanto, hemos quedado que así, así y así. ¿Qué más datos me dan? Vale, simplemente me dicen que determine el campo magnético en el punto P, es decir, aquí, y que calcule la fuerza que actúa sobre una carga positiva Q. A ver, lo voy a anotar por aquí. ¿Dónde tengo? Aquí. Una carga Q que tendría 1,6 por 10 elevada a menos 19 coulombios. ¿Os suena? Si se encuentra en el punto P moviéndose con una velocidad de 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Entonces, este problema es muy completo. ¿Por qué? Porque cubre una primera parte que es de campos creados por corrientes eléctricas y una segunda parte que cubre la parte de Lorentz. Con lo cual, digamos que cubre bastante de las cosas que hemos visto, de las más importantes que hemos visto en esta parte. Vale, ¿cómo lo haríamos? Vamos allá. Si os acordáis, aquí hay que acordarse que el campo magnético creado por un hilo de corriente es B, que es un sub 0 por la corriente I que va por el hilo, partido por 2 por pi y por la distancia. Fijaos que esto es, digamos, el módulo del campo magnético. Estamos hablando del módulo. Y la dirección vendría dado por la regla de la mano derecha. ¿Qué significa la regla de la mano derecha? A ver, primero, encontramos la mano derecha. ¿Qué es esta?
Diréis, vaya tontería. En mi caso es grado porque como cuando yo estoy grabando, estoy viéndome como un espejo, pues me lío un poco. Bueno, esta es mi mano derecha, si no ha cambiado durante la noche. Entonces, la regla de la mano derecha lo que me dice es que el pulgar tiene que apuntar hacia afuera. ¿De acuerdo? Y si hago esto, el resto de los dedos me dan el sentido de la línea del campo magnético que crea este hilo. Es decir, si me estoy fijando en este punto, tendría la línea del campo magnético que sería un círculo, ¿veis? Y el sentido de la línea sería este. Vamos a repetirlo ahora con el punto B. El punto B, de nuevo, sería hacia afuera, con lo cual tendríamos una línea así y el sentido sería este. Y por último, ahora la regla de la mano derecha, el pulgar va hacia adentro, con lo cual tendríamos una circunferencia y el sentido sería así. ¿Por qué es importante esto? Fundamental para entender el problema. Porque el campo, el vector campo magnético que se crea en el punto P es tangente a cada una de estas líneas, porque cada una de estas corrientes va a crear un campo y además en el mismo sentido que sigue la línea. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, a ver qué color utilizo. Bueno, voy a utilizar el color verde. Que en el caso de la corriente que va por A, va a crear un campo que le vamos a llamar VA, que va a ser tangente a esta línea, así, y en este sentido. Este sería VA. Por simetría, daos cuenta, bueno, por si, dejadme un momentito antes de llegar a consideraciones simétricas. ¿Hasta aquí habéis entendido cómo sería ese campo utilizando la regla de la mano derecha? Fijaos que no he hecho ni una sola cuenta todavía, ¿eh? Lo único que he tenido que recordar es cuál es esta expresión, que la utilizaré ahora, y cómo tengo que aplicar la regla de la mano derecha para calcular el campo creado por una corriente. Esto está relacionado con el experimento de Oeste, ¿os acordáis? Que fue el que descubrió que una corriente que circule por un hilo crea un campo que tiene esta simetría, que tiene esta geometría, perdón. Vale, este sería el campo que crea este, pero yo no tengo solamente la corriente en A, tengo también la corriente en B. ¿Cómo sería la corriente en B? La corriente en B hemos dicho que da lugar a esta línea de campo, por lo tanto, ese campo va a ser, vamos a dibujarlo así. Voy a borrar aquí esto es A. El campo sería así. Este sería el campo que crea el hilo B. Luego hay que sumarlos vectorialmente. Son estos dos vectores. ¿Qué ocurre? Que como tanto A como B, por ellos circula la misma corriente, sin embargo, hay que tener en cuenta cuánto vale la distancia. ¿Cuánto vale la distancia de aquí a aquí? ¿Cuánto vale la distancia de aquí a aquí? Porque la distancia nos va a marcar la intensidad de ese campo. Daos cuenta que si esto vale 10 y esto vale 10, esto de aquí es un triángulo rectángulo y esta distancia tiene que ser igual que esta. Ahora la calcularemos. Ya tengo dos de los campos dibujados. ¿Y cómo sería el campo que crea C? Lo vamos a pintar de color naranja, si acaso. En este caso, si os dais cuenta, la línea es esta, por lo tanto, tenemos que dibujar un vector B que sería la misma dirección que el que crea A, y como la distancia de aquí a aquí es la misma que aquí a aquí, tendría el mismo sentido. Es decir, que el vector que crea C y el vector que crea A son idénticos. De momento es un razonamiento puramente geométrico, no hemos hecho nada
pero es fundamental, es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque hay que pensar en cómo se aplica la regla de la mano derecha en un caso de 3, y entonces es un poquito más complicado. Resumiendo, tenemos 3 campos creados por 3 alambres por los que circulan 3 corrientes. Esos 3 campos están pintados en azul, en verde y en naranja, que se ha vuelto marrón al mezclarse. 2 de los campos van en la misma dirección y el otro no. ¿Lo tenemos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que se ha quedado y no ha esperado la grabación? Me interesa saber si hasta aquí lo habéis entendido, porque el resto son cuentas. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, ¿No hay sí. ninguna duda hasta aquí? Sí. Sencillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la distancia, esta y esta, que es la misma. Esa distancia, desde el punto A hasta el punto P, que es la misma que la distancia desde C a P, D, la podemos calcular como. ¿Cuánto mediría la distancia entre el alambre A y la C? Es un triángulo rectángulo, sería la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, lo voy a expresar en metros, más este lado al cuadrado. Esto sería D, pero a mí me interesa la distancia hasta la mitad. Luego, si hacemos esa cuenta, tengo por aquí la calculadora, eso saldría... Un segundo, me saldría... eso es 0,1 al cuadrado por 0,1 al cuadrado. Podemos hacer un poco de... Esto es 2 por 0,1 al cuadrado partido por 2. Entonces esto me queda la raíz de 2 partido por 2 por 0,1. Porque 0,1 al cuadrado sale. Y esto es... vamos a ver. Raíz de 2 dividido para 2 por 0,1. Ahí me sale 0,0771 serían metros. A ver, voy a comprobarlo aquí con lo que le sale en la chuleta, porque la he hecho de otra manera. Sí, es lo mismo. Este ejercicio está tomado de la selectividad de la Comunidad de Madrid y está resuelto en internet. Lo que pasa es que la solución lo ha hecho por otro lado. Bueno, es igual. Ya tenemos 0,07. Por lo tanto, me la apunto aquí. La distancia es 0,07 metros. Y a continuación, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale el campo total, que es la suma vectorial de estos 3. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aplicamos la expresión que tenéis justo encima. Esa expresión, que si os acordáis en clase no llegamos a deducir este curso, se puede deducir, pero no llegamos a deducir, simplemente lo utilizamos. Entonces, el campo total, vamos a calcular uno de ellos, porque en módulo van a ser idénticos, va a ser nu sub 0 por i por 2 pi por la distancia. Entonces esto es, a ver, nu sub 0, lo tengo anotado por aquí, 4pi por 10 elevado a menos 7, en las unidades del sistema internacional, por intensidad, que son 25 amperios, partido por 2 pi por 0,07. Y si no se han equivocado aquí, os lo pongo directamente porque esto es la cuenta. Esto tiene que salir 7,07 por 10 elevado a menos 5. Unidades, estamos hablando de campos magnéticos, sistema internacional, son teslas. 7,7 por 10 elevado a menos 5 teslas. Campo relativamente pequeño. Vale.
¿Eso qué sería? Eso sería pues el módulo de cualquiera de estos vectores. Pero para poder sumar vectorialmente tenemos que proyectar. ¿Y cómo podemos proyectar? Una pregunta, Antonio. Dime. ¿Por qué luego has puesto 25 ¿Él? en el denominador? A ver. Porque es 2pi. Porque llevaba en la cabeza una cosa... Gracias, Paula. No. Es 2pi, sí. He puesto 25 porque se me ha ido la pinza al poner 25 arriba. Antonio, Dime. para evitarnos proyectar, podemos adaptar el sistema de referencia y ponerlo sobre, no sé si me entiendes, poner el eje X y el Y en los vectores. Sí, se puede hacer. Vale. Siempre que lo expliques. Es decir, puedes decir, lo que está proponiendo Rubén, en este caso sería tan simple como, para poder sumar vectorialmente, dijo este sistema de referencia. Es una muy buena idea. Así, ¿no? Eje Y, naranja, y eje X, azul. Por construcción, daos cuenta que el campo BA y BC estarían sobre ese eje Y y el campo BB sobre el eje X. Y entonces, es que ni siquiera habría que proyectar, como dice Rubén, se podría hacer así directamente. De hecho, es que lo hacemos así. Antonio. Dime. Ahora tendrías que calcular también el campo en B y en el C, pero pues como te va a dar lo mismo en el A, puedes ponerlo directamente y no hacer las cosas. Sí, es lo que iba a poner. Puedes poner directamente, esto es igual B, C, el módulo y el BB. Y ponerse acaso una flechita que ponga por construcción o por la geometría del problema. Y ya está. Vale. No hay que hacer más cuentas. Muy bien. Jo, veo que bien, estáis trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir la indicación de Rubén. Si la otra alternativa, que consiste en utilizar un sistema de ejes así, la tenéis resuelta en el solucionario de la Comunidad de Madrid, que es allí explicado con mucho detalle. O sea que si queréis verlo allí, también lo podéis ver por ese otro método. Pero yo creo que es mucho más sensato. Entonces, ¿qué habría que poner? Que elegimos el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas habría que ponerlo con palabras. Yo aquí no lo voy a poner porque la pizarra es muy pequeña. Este que tenemos aquí, en ese sistema. Entonces, en ese sistema, en ese eje Y', si queréis, para decir que es rotado, la componente total del campo en el eje Y sería la suma o la multiplicación de 2 veces VA. Es decir, sería 2 por 7,07 por 10 elevado a menos 5 teslas. O lo que es lo mismo, 2 por 7,07 por 10 menos 5. Esto es 1,4, 1,41 por 10 elevado a menos 4 teslas. ¿De acuerdo? Y, a ver, se ve aquí, la componente en el eje X' sería esta directamente. Sería 7 por 0,7 por 10 elevado a menos 5. Daos cuenta que lo que va a pasar es que aquí tengo un vector que vale el doble y aquí la mitad. O sea, es un rectángulo, los vectores forman los lados de un rectángulo que tiene un lado el doble de grande que el otro. Un lado el doble de grande que el otro. Entonces, ¿cómo será el vector suma total? Pues habría dos maneras de expresarlo. Sería V total en este sistema sería 1,41 por I', y prima significa... A ver, que lo estoy poniendo al revés. Un segundito.
sería, estamos en el eje X, 7.07 por Y', donde Y' sería este vector unitario, este es Y', menos, perdón, porque va hacia allá, más 1. Espera, que me estoy dejando, quería poner en una sola línea, pero esto es a menos 5. Vale, entonces, tengo que ponerlo 14,1 J'. Y todo ello multiplicado por 10 elevado a menos 5 teslas. Repito, menos 7,07 Y' más 14,1 J' por 10 elevado a menos 5 teslas. Naturalmente, si comprobáis la solución en el sistema de ejes girado, no va a ser la misma. Porque, claro, la componente X e Y depende del sistema que elija. Entonces, ya que estamos eligiendo un sistema rotado, sí que sería muy interesante, además de poner esto y explicar que Y' es esto y J' es esto, explicar que el módulo de este vector, y eso sí que va a coincidir en todos los sistemas, el módulo va a ser el mismo, sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de menos 7,07 por 10, a ver, no lo voy a escribir, pero ya sabéis que sería menos 7,07 por 10 a la menos 5 al cuadrado y lo otro al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Vamos a ponerlo 7,07 menos 5, lo vamos al cuadrado, entonces prácticamente 5 por 10 elevado a menos 9, más 14,1 exponente menos 5, y esto lo llevamos al cuadrado. ¿Vale? Entonces queda 2,48 y hacemos la raíz cuadrada de esto y me queda 1, a ver si me sale igual aquí. Vale, aquí no ni siquiera han calculado el módulo, pues saldría, si no me he equivocado, 1,58 por 10 elevado a menos 4 teslas. Esto sería el módulo. ¿Vale? El módulo. El módulo total en el punto P. Y la dirección, ¿hacia dónde apuntaría este vector? Porque la suma, vamos a borrar un poquito por aquí para que se vea mejor, ahora que ya tenemos todo en mente, por lo menos. Vamos por aquí. Luego vuelvo a copiar los datos. Y la suma sería dos vectores así, uno así, luego va a ser un vector del que estaría muy bien calcular alfa. ¿Cómo calculamos alfa? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, una manera de hacerlo sería saber que esto es el doble que esto. Entonces, el arco cuya tangente es cateto opuesto a cateto contiguo 2A, es un medio. De aquí sacamos que alfa es, o sea, la tangente, perdón, es A partido por A. Esto es el arco cuya tangente vale esto. Y esto me queda, lo ponemos en grados, en este caso, sería función tangente, a ver, función tangente 0,5. Entonces me sale que este ángulo, este, de aquí a aquí, es de 26,56. 26,56 grados. Entonces, si lo hacéis en el dibujo y ponéis que alfa vale 26,56, ya lo tenéis perfectamente calculado. Insisto, en principio la respuesta estricta valdría con dar sus componentes a un sistema de coordenadas bien identificado. Pero, puesto que estamos utilizando un sistema de coordenadas un poco a nuestro gusto, pues no está de más dar el módulo. Esto sería el apartado A, ¿vale? Hasta aquí. Y luego, el apartado B, ahora que ya tenemos el campo, hay que cambiar
la mentalidad, porque en el apartado B lo que tenemos es un problema de fuerza de Lorentz. ¿Os acordáis cómo se calculaba la fuerza de Lorentz? Voy a borrar. Me voy a quedar simplemente con la dirección y el valor del vector intensidad de campo, que es este que tengo aquí. ¿Vale? Esto lo borro. Me quedo con el ángulo. Y entonces, me dicen en esta segunda parte que vamos a poner en ese punto una partícula que se está moviendo con una velocidad, a ver dónde lo pone, una partícula con una carga de 1,6 por 10 a la menos 9 con una velocidad de 10 elevado a 6 metros partido por segundo perpendicular al plano del papel. Es decir, así. Entonces, sería, vamos a dibujarlo. Yo tendría aquí una partícula de carga positiva que, según hemos dicho, está experimentando un campo así. Vamos a ver si esto es así. Esto era 26 alfa. Pues esto sería el campo B. Y la velocidad, vista como vector, sería así. Fijaos que la dificultad de este problema está en la geometría, fundamentalmente, no en las reglas que estamos utilizando, en las leyes que estamos utilizando. Entonces, la fuerza de Lorentz, primero, ¿cuándo va a haber fuerza de Lorentz? Va a haber fuerza de Lorentz cuando tengamos una partícula con carga eléctrica que se mueve en una región del espacio donde tenemos un campo magnético. Entonces, la expresión, si os acordáis, es la carga por la velocidad por el campo. Entonces, aquí aparece lo que es clave, este producto vectorial, V por B. Vamos a pintarlo, vamos a imaginarlo. V, la voy a pintar en azul, y B, para que no os perdáis, va a seguir siendo naranja. V, B. ¿Lo veis? ¿Hacia dónde apunta la F? ¿Hacia dónde apunta la F? Pues será perpendicular al plano definido por VB. Eso quiere decir que en un producto vectorial es como que tengo que girar de V a B por el camino más corto. Es decir, tengo que girar de este a este, tengo que hacer un giro así, así. Eso significa que si fuera un tornillo o una bombilla, la rosca haría que ese tornillo entrase hacia adentro. Es decir, que va a aparecer un vector así. ¿Lo veis? Esto sería el vector V, que es perpendicular al campo magnético B que hemos calculado antes y es perpendicular a la velocidad. De esa manera quedaría determinada la orientación. ¿Y cuánto valdría el módulo? El módulo de FL sería la carga, que da 1,6 por 10 elevado a menos 19 en ohmios. Como es un producto vectorial, forma 90 grados y va con el seno, pues aquí va a quedar el módulo de estas tres cosas. La velocidad vale, la tenemos por aquí, 10 elevado a la 6 y el campo es 1,58 por 10 elevado a menos 4. Y como está todo el sistema internacional, el resultado será en newtons. Entonces, si lo calculamos, a ver, sería, voy a multiplicar esto y esto, ¿vale? Y luego hago lo otro. Sería 1,6 por 1,6 por 1,58
quedarían 2,5. 2,53 por, ya tenemos, menos 19 más 6, me queda menos 13, menos 4 será, si no me equivoco, menos 17. Menos 17 newtons. 2,53 por 10 elevado a menos 17 newtons el módulo. Y la dirección, la indicada. Podríamos calcular también el ángulo, ¿eh? Pero yo creo que con esta visión de repaso de tanto de la fuerza de Lorentz con lo otro ya es más que suficiente. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Yo sí. Aquí nos podrían pedir el radio, Antonio. Sí. Que calculemos el radio, ¿no? Vale. Sí, Vale, sería vale. la continuación. Aquí no lo han pedido, me imagino, porque ya el problema queda bastante largo. Entonces, si no, te da tiempo a pedir más cosas. Pero podrían pedirte el radio. Efectivamente, muy bien, Rubén. Vale, vale. Una cosa, Antonio, ¿y cómo